se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Los jóvenes hoy en día se lo pasan más de 8 horas delante de una pantalla, ya sea su celular, una tableta, la computadora, la televisión, viendo un juego, viendo un show, viendo una película o algo, y los adultos no estamos muy lejos de ellos, ¿verdad? Pero mucho tiempo, y la mayoría de lo que están viendo o haciendo delante de la pantalla es algo en un nivel, podemos decir, bajo, sencillo, algo superficial. No entramos a muchas cosas profundas. Entonces no luchamos con preguntas profundas. No meditamos en cosas más profundas. Y vemos nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, Emmanuel, apartado, orando, y hace una pregunta, y es una pregunta para toda la humanidad, porque después pregunta, ¿qué dices tú? Right? Later he asked the question, what do you say? Who do you say? ¿Quién dices tú? ¿Quién yo soy? Y vamos a ver en estos días 2 cosas. Uno es, le dicen que es un tipo de ejercicio que le llaman yoga. Pero es realmente algo de meditación. Y la otra cosa es la meditación. Y ahorita la gente andan buscando que la meditación y la meditación y la meditación. Los doctores le andan diciendo a la gente, debes de meditar más. Hay seminarios de meditación, videos de meditación, libros tocante la meditación. Y la gente andan corriendo en números grandes y pagando mucho dinero tratando de aprender de la meditación. Y nosotros, la iglesia, debemos de ver eso y decir, ¿sabes qué? No tenemos que perder nuestro tiempo en esas cosas. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y la oración. We have the word of God and prayer. Pero el problema es que no estamos mucho en la palabra de Dios y menos en la oración. Hay un término que usamos en inglés, pastor, you're preaching to the choir, ¿verdad? Pastor, le estás predicando al coro, y eso quiere decir que el pastor está predicando, tenemos que estar aquí, pero pues obviamente los que están aquí, normalmente estamos aquí, right? Pero si es algo que está sucediendo en la iglesia en general, sí, hoy esta mañana fue escuela dominical, y en todos Estados Unidos, en todo el mundo, vieron iglesias que abrieron sus puertas, entraron gente a venir al servicio, y tú puedes ir a una iglesia, nomás escoger uno cualquiera y escoger cualquier persona. Y nuestro tiempo en la palabra de Dios y nuestro tiempo en oración está bajo, it is low, right, it is low. Entonces cuando viene a estos preguntas profundas, cuando viene a estas preguntas esenciales de la vida, cuando viene a estas cosas de la vida eterna, estas cosas espiritual, para muchos es difícil, it's hard. Y es difícil. En mi clase hoy esta mañana hay una joven que está estudiando para ser una médica. Y le digo, ¿verdad que después de estudiar unas horas te cansas? Y dice, sí. Digo, ¿por qué? Porque se lleva un esfuerzo. Por eso me recuerdo, y nosotros jugando, pero había un muchacho aquí en la iglesia y estaba diciendo que batallaba a dormir. Y le dijo otro, cuando yo batallo a dormir, yo abro la Biblia y me pongo a leer la Biblia y mira, ahí me quedo dormido. Y le digo, pues yo no sé qué andas leyendo tú, pero cuando yo leo la Reina Valera y nos de las 60, no, gloria a Dios, ¿verdad? Pero aún leyendo la Biblia, hay gente lo leen y se cansan. Trato de leer unos 12 a 14 capítulos por día y les digo, llego a 6, 7, 8 y tengo que levantar, saco las perras un rato, y de ahí sigo otra vez. Y eso es importante que estemos en la oración. Hay gente, salen de la iglesia, vienen, se congregan, están siendo alimentados en la palabra, van y visitan otra iglesia,
Alguien oró por ellos y dicen, pues alguien oró por mí y sentí algo, yo voy a esta iglesia porque sentí algo. La razón que sintieron algo es porque aquí nunca están en la oración. No vienen al culto de oración, el miércoles pasan por la línea y se van. No vienen tan temprano para estar un rato en oración. Pues si nunca estás orando y alguien ora por ti, pues vas a sentir algo. We need to be in prayer. Y cuando uno está entrando en esas cosas espirituales, entrando en la oración, entrando en la palabra de Dios, ya la plática o el pensamiento diario no es de qué salió en la novela o no salió en la novela, o que vi esto o no vi esto, o que el chisme de aquel o de aquella, ya son cosas más profundas. Versículo 18 dice: y aconteció que mientras Jesús oraba, aparte estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Who do they say that I am? ¿Quién dicen aquellos? Who do they say that I am? En inglés, unas versiones dice, whom do the people say I am? ¿Quién dice el pueblo quién soy yo? You're John the Baptist. Otros decían, oh, no, eres Elías. Cuando nosotros hoy en día hablamos con alguien, si estás testificando, o en la plática, en el trabajo, con compañeros, y están hablando de Dios, pues más antes se suponía que hablábamos del mismo Dios. Pero hoy en día tenemos que preguntar, ¿qué Dios hablas tú? What God are you talking about? Bueno, hay muchos que hablan de un Dios genérico. They just speak of a generic God. Dios. Me recuerdo después de 9/11, y se los he platicado en muchas ocasiones, que después de 9, que sucedió el ataque sobre los Torres Gemelas, habían pastores famosos, ministros famosos. Habían líderes de los judíos y líderes de los musulmanes juntos en el mismo tarima, hablando que los tres servían al mismo Dios. Bueno, si sirvemos al mismo Dios, ¿por qué yo como cristiano no puedo entrar a Meca, que es la ciudad más santo para los musulmanes? Si entro allí como cristiano me matan. Pero es que sirvemos al mismo Dios, no sirvemos al mismo Dios. Unos les preguntas, ¿qué Dios? Dios. Como repetirlo 2 veces, ya, gracias por aclararlo. Otros con cambiar su entonación, Dios. O te dan una lección de bilingüe en inglés, God. Ese es el Dios de que hablo, God, ¿verdad? Pues gracias por esa clase de inglés. Pero todavía no lo aclaramos. Cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos del Dios único y verdadero. Hablamos del Dios que nos ama tanto, que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That's the God that we're talking about. ¿Quién dicen aquellos? Who do they say? Tenemos que tener nuestro dedo en la pulsa. We have to have our finger on the pulse of society, sabiendo quién es lo que dice el mundo, quién es Dios. Porque los testigos de Jehová quieren algo muy diferente de Jesucristo de lo que nosotros creemos. Los mormones creen algo muy diferente de lo que nosotros creemos tocante a Jesús. Los musulmanes creen que Jesús vino por medio de la Virgen María. Creen que hizo milagros. Creen que un día va a regresar. Pero al mismo tiempo creen que simplemente es otro profeta y que después de él vino otro profeta mayor conocido como Mohammed. Pero hablan de Dios, they speak of God. Y nosotros debemos de saber qué Dios, what God. Y en los días y tiempo en que vivimos, en la sociedad en que vivimos, gente dice, pues Jesucristo era un buen hombre. Y si hablamos de Jesucristo como un buen hombre, no hay problema.
Otros dicen, Jesucristo era un buen maestro. He was a good teacher. Era un maestro sabio. He was a wise teacher. Y si hablemos de Jesucristo, de Jesús, como un buen maestro, un maestro sabio, no hay problema. Otros dicen, well, Jesús era un profeta. Jesus was a prophet. Y si hablemos de Jesús como otro profeta, no hay problema con la sociedad de hoy. No problem. Pero nosotros tenemos un problema. Porque Jesús era mucho más que un buen hombre. Mucho más que un buen profeta, un profeta bueno. Mucho más que un líder bueno. Mucho más que un maestro sabio. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Immanuel, el Dios encarnado. Oh, let's give him praise. Vamos a alabarlo y vamos a adorarlo. Esa es la razón por qué mataron a Jesús, por qué lo crucificaron. Porque cuando él decía que él era el Hijo de Dios, when he would say he was the Son of God, el Evangelio de San Juan nos enseña que los líderes de los judíos se enrabiaban en contra de él, se enojaban, su ira se levantaba, porque cuando él decía que él era el Hijo de Dios, se hacía semejante a Dios. Y como solamente hay un Dios, cuando Jesús decía que él era el Hijo de Dios, o que Dios era su Padre, ellos entendían que Jesús estaba diciendo que él era Dios. Y eso fue la razón por qué lo arrestaron, lo azotaron, lo crucificaron, y él murió en esa cruz. Y como todo hombre pudo ser arrestado, y como todo hombre pudo ser azotado, y como todo hombre pudo ser crucificado y morir en esa cruz, y como todo hombre fue sepultado, pudo ser sepultado. Oh, pero también era todo Dios, y 3 días después la muerte no lo pudo detener y resucitó entre los muertos. He rose from the dead. That's the God that we're talking about. Ese es el Dios de quien nosotros hablamos. ¿Sí? Capítulo 9, versículo 20. Y se detienen cuando yo digo, allí nos vamos a detener. Nos vamos a detener en la pregunta. Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy? Right? Y vosotros, ¿quién dices que soy? El primer pregunta es ¿quién dicen ellos? Right? ¿Qué dice el pueblo? ¿Quién dice la gente? ¿Qué dicen los que están afuera de la familia, podemos decir? ¿O quién dice? En inglés decimos those who are outside of the camp. Esos que están afuera de nuestro campo, afuera de nosotros. ¿Quién dice? Ahora la pregunta es hacia nosotros. Now the question is to us, a sus seguidores. Who do you say que soy? Who do you say? Ahí preguntar quién dicen ellos es una pregunta muy profunda. Su primer pregunta era quién dice la gente que soy yo. Una pregunta profunda. Una pregunta que pudo hacer y Lucas nos muestra, hay una razón que Lucas lo pone, lo graba, de que se hizo después de un momento de oración, de un momento de contemplación, de un momento de meditación, de un momento de estar conectado con el Padre. Pero de ahí nos lleva a lugares más hondos, a aguas más hondos. He takes us into deeper waters. Con la pregunta, ¿quién dices tú? Who do you say? ¿Quién soy yo? Who do you say? Esa es una pregunta que el seguidor de Jesucristo debe de meditar en. Debe de no simplemente que lo vemos así de una manera pasando. A través de los años uno se pone, pues voy a leer la Biblia. Dice mi mamá, voy a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Digo, ok, ma, yo me voy a unir contigo. Ya ando leyendo la Biblia. De Génesis es mi meta, right?
Uno lo puede leer. En el principio creó Dios el mundo. ¿Qué leíste? Pero algo del principio. Está bien, es ok. Como dicen por acá, better than nothing. Better than nothing. Right? Mejor que nada. Porque hay unos que, mira, si levantan la Biblia, empiezan a toser y desnudar de tanto polvo que tiene allí, ¿verdad? So better than nothing, better than nothing. A lo menos lo abriste, ¿verdad? Y allí encontraste esa foto de allá de los 80, de los que habías perdido. Tiene tantos años de no abrirlo. Ah, mira, aquí está donde dejé. Pero bueno, otro tema para otra noche. Ok. Uno a veces regresa y lee con más calma. Le digo a mamá, lees bien despacio. Y me dice, no, mijo, es que también ando leyendo el comentario aquí. Digo, no, pues por eso te ando pescando, ¿verdad? Bueno, vas leyendo y vas estudiando. Yo ando leyendo y ando marcando. A veces marco una palabra que después voy a leer, lo voy a buscar, me anda llamando la atención. A veces son varias palabras, a veces es una frase, a veces es un versículo, a veces es todo un capítulo. ¿Right? Y lo vas... Pero hay veces más profundo y base. En su escuela, Pueblos Royal Christian School, los alumnos cada mes tienen que memorizarse un capítulo. Y de ahí en sus materias están memorizándose un versículo. Y como ellos lo están repitiendo, y de ahí los miércoles en la mañana trato de enseñar tocante el capítulo que están memorizando. Los estoy llevando en un lugar más profundo. We're going deeper. Estamos meditando en la palabra. Unos meditan tanto en la palabra que oran la palabra. Otros meditan tanto en la palabra que hay una promesa y tienen una promesa y no sueltan esa promesa y hablan esa promesa y confiesan esa promesa y están esperando que esa promesa se cumpla en sus vidas. No más 3, ok. El pastor nos trata de ayudar. A veces hay ciertas promesas que él nos muestra y de ahí lo involucra en nuestras enseñanzas o lo involucra en el servicio para que meditemos en estas cosas. Una de esas cosas es cuando hacemos la confesión de nuestra familia, la salvación de nuestra familia. Al carcelero se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio, dice la palabra de Dios hablando de Cornelio allá en Hechos, que él y toda su casa fueron salvos. Right? Noé, toda su familia. Right? Podemos ir a varios otros, ¿verdad? Y de ahí sabemos que Dios no hace acepción de persona. Y decimos, bueno, pues si lo hizo por Cornelio, si lo hizo por el carcelero, y si lo hizo por Noé, y si lo hizo por Julano, ¿cómo no lo va a hacer por nosotros que somos redimidos por la sangre de Cristo? Oh, how is he not going to do it for us? Si no escatimó a su hijo, no detuvo a su hijo, ¿cómo no nos va a dar así algo más fácil como la salvación de nuestra casa? Oh, we need to be in the word. Tenemos que estar en la palabra, tenemos que estar en la oración, tenemos que estar en la casa de oración. We need to be in church. Why? Porque aquí estamos hablando de cosas espirituales que si somos honestos, afuera de aquí no estamos tocando, no estamos hablando. O en poco. Right? Es por eso es importante estar en la iglesia. Estamos meditando en cosas más profundas, en cosas espirituales, en cosas eternas, en cosas de la palabra. Y una de estas cosas que debemos de meditar en, a mí me gusta usar la palabra en inglés grapple with, a luchar con, a verlo de diferentes partes, de diferentes puntos de vista. Y es, ¿quién digo yo quién es Jesús? Who do I say that Jesus is? Debemos de tener una respuesta. Cristo no preguntó para que se pudieran pasar toda la vida meditando y nunca contestarlo. No, lo preguntó esperando una respuesta. He asked it waiting for an answer. Esperan en el capítulo 7, en chapter 7. Debemos de tener una respuesta. Debemos de saber esto. Debemos de recordar esto. Cuando hacemos la Santa Cena, ¿qué es lo que dijo Jesús? Hagan esto en memoria de mí. Debemos de recordar esto. Y debemos de vivir acuerdo con esto.
We should live according to the answer. Debemos de vivir de acuerdo con la respuesta a la pregunta, ¿quién dices tú? ¿Quién es Jesús? What do you say? ¿Qué dices tú? Quiero dejar saber de que todos tenemos fe. We all have faith. Y nuestra fe va por desafíos, va por pruebas. Dios nos da estos desafíos, nos da estas pruebas para que nuestra fe se afirme y crezca. Pero otros no, otros cualquier cosita se molesta. No me saludó el pastor, ya se les apagó allí la llamita. Que no me invitaron para esto, a esta fiesta o lo otro. O no me preguntaron si yo quería, o no me preguntaron por mi opinión, o lo que sea. Y ya cualquier cosita, ya se molestaron, ya. Se molestan y van. Okay. Y debemos de saber y entender de que si verdaderamente luchamos con esta pregunta, who do you say? What do you say? ¿Qué dices tú? Yo soy nacido y criado en un hogar cristiano. La iglesia se fundó en enero del año 1981. Quiere decir eso de que yo tenía 4 años de edad cuando se fundó la iglesia. Todas mis memorias son en la iglesia. Antes de eso mi papá era evangelista de carpa y mis primeras memorias, pues siempre mi papá ha sido un ministro, un pastor. Y me creé en la iglesia. Pero porque mis bisabuelos eran seguidores de Jesucristo y mis tatarabuelos eran seguidores de Jesucristo, mis bisabuelos eran, mis abuelos, mis papás, no quiere decir que yo automáticamente, pues tú ya eres salvo. No, uno tiene que llegar y luchar con esta pregunta. Y si uno verdaderamente lucha con esta pregunta, hay momentos, y por falta de expresión, hay un momento de duda. ¿Es o no es? ¿Es el Cristo o no es el Cristo? ¿Es el Emmanuel o no es el Emmanuel? ¿Es el Hijo de...? We have to answer it. Tenemos que ver que hay dos respuestas. Uno es correcto y uno es malo, pero todavía hay 2 respuestas a quién es Jesús. Y podemos decir, en el campamento, en el grupo que debería seguir Jesús, mira, había momentos de duda. Juan habla y dice Juan que sus hermanos no creían en él. The Gospel of John says, and his brothers did not believe him. Muchos sabemos de Tomás. Era uno de los que estaba allí en medio de todo, había visto los milagros, había oído las enseñanzas. Cristo se presenta resucitado, vivo, en carne, se representa allí a sus discípulos en un cuarto y no estaba Tomás, y en otra ocasión está Tomás con ellos y ellos le platican de que Cristo vive, esto es lo que él quería decir cuando él decía destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Y sabes qué dijo Tomás? No lo creo hasta que lo veo, no lo creo hasta que yo meto mi dedo por ahí por donde pasaron los clavos. Y mientras que andaba, mira, de repente, con las puertas cerradas, se presenta Jesucristo en medio de ellos. Pasa a vosotros. Y le dice, come here, Tommy. Ven para acá, Tomasito. Mete tu dedo. Stick your finger. Vamos ya a entrar en noviembre. Esta semana entramos en noviembre. Se me olvidó recordarte, pero este domingo, creo que este es el domingo, el sábado en la noche es donde vamos 1 hora para atrás. Hay que fijarnos en eso, ¿ya? Mira, el año va volando. De noviembre, de este jueves a 3 jueves más, Día de Acción de Gracia. Y de ahí, pum, se pasa, estamos en diciembre. Y muchos vamos a celebrar la Navidad. Y parte de la historia navideña es que María está embarazada y va y visita a su prima. Y su prima también está embarazada.
Y allí en el vientre de sus madres, Jesús y María, y la prima embarazada con Juan el Bautista, allí en el vientre, mira, se reconocieron. Se reconocieron allí. Después, Juan el Bautista está bautizando, y mientras que está bautizando, de repente llega Jesús y proclama a Juan el Bautista y dice: he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Reconoce quién es Jesucristo. Jesús le dice: bautízame. Y le dice Juan: tú a mí no, yo a ti te debo decir. Y dice Jesús: no, esto es necesario para la justicia. This is necessary for righteousness. Y Juan lo bautiza, y dice la palabra de Dios que descendió sobre Jesús el Espíritu, así como una paloma. Y de ahí se oyó la voz de Dios. Y Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo esto sucedió. ¿Quién estaba allí? Juan. En otro tiempo les platico, pero arrestan a Juan y lo van a ejecutar. Y cuando tú estás cara a cara con la muerte, unos mueren, a mí así era una sorpresa, pero otros están cara a cara con la muerte. Déjame decirte, ahí no estás diciendo: hubiera trabajado más overtime. Hubiera trabajado más overtime. No, allí no estás diciendo eso. Hubiera ido más al boliche, porque cómo me gustaba el boliche, y hubiera ido más. Ahí no vas a decir eso. Hombre, hubiera comido más fajitas, como me encantan las fajitas. No, tampoco no. Vas a luchar con cosas como preguntas como: ¿quién es Jesús? Vas a meditar en preguntas como: ¿quién es Jesús? Who is Jesus? Y Juan empieza a meditar en esta pregunta. Cara a cara con la muerte. La muerte lo espera. Y envía a él sus discípulos a donde está Jesús. Y dice el versículo 20, capítulo 7 de Lucas, versículo 20: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. ¿Qué era la pregunta? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En la vientre lo había reconocido. Allí donde andaba bautizando lo había reconocido. Cuando lo bautizó, el Espíritu Santo dio obediencia, Dios Padre dio obediencia, pero cara a cara con la muerte: ¿eres tú o esperamos otro? No esperes tú hasta que estés cara a cara con la muerte. Yo soy muy orgulloso de los muchachos que van a ministrar en las cárceles, en las prisiones. Gloria a Dios por Radio Aleluya, que entra a muchas cárceles y prisiones donde hay ocasiones donde nadie puede entrar allí a ministrar, pero allí llegan las ondas radiales de Radio Aleluya. Recibimos aquí cartas, literalmente Francis se encarga de esto, pero tenemos cajas y cajas y cajas llenas de cartas de presos. Fuimos muy movidos unas semanas atrás, donde un preso que está sentenciado a la muerte, y aquí en Texas no juegan con eso, en otros estados lo proponen, lo prolongan, pero aquí no. Y el muchacho allí con Radio Aleluya y envió una ofrenda. Envió una ofrenda. How much was it? ¿250? $250 mandó una ofrenda. Preso, listo para ya entregarse. Y tú puedes hablar con esos presos, y muchos. Hablaba yo con un amigo mío que se crió en la iglesia, se había retirado y tuvo que ir al cárcel. Me dice: Pastor, yo sé que yo fui culpa mía por mis decisiones, pero allí es donde encontré a Dios. Tú no tienes que ir a ese punto bajo de ir a la cárcel para encontrarte con la respuesta de quién es Jesús.
Tú no tienes que esperar que el doctor te diga tienes cáncer hasta que tú ya vienes con esta pregunta: ¿quién es Jesús? Tú no tienes que esperar que el marido o la esposa venga y diga pues te voy a dejar por otro, te voy a dejar por otra, hasta que tú empiezas a luchar con esta pregunta de ¿quién es Jesús? Who is Jesus? No. Por eso estás aquí en este momento al alcance de mi voz. That's why you're here right now, at the reach of my voice. Para que salgas de aquí sin duda de que ciertamente Jesús es el Cristo, ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, ciertamente Jesús es el Immanuel, el Dios con nosotros. You can know that right now. Puedes saberlo ahorita. Dice el versículo 21. En esa misma hora les dijo, no dice eso su Biblia. ¿Qué es lo que dice? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. No nomás les dio una respuesta, que en el siguiente versículo les da la respuesta. Pregunta: ¿eres tú o esperamos otro? Espérense. Pum, 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 pum. Sanidad. Liberados de demonios. Ciegos, la vista se les regresó. Aún dice en el siguiente versículo, el versículo 22 dice: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Oh, thank you, Jesus. Gracias, Cristo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. En otras palabras, le preguntaron: ¿eres tú o esperamos otro? Y les dijo: déjame enseñarles. Let me show you. Y nosotros estamos aquí no porque tenemos un fe en algún fantasía de Disney World. Este no es un Mickey Mouse evangelio. No. Habían testigos oculares. Lucas empieza su evangelio diciendo que agarró el testimonio de testigos oculares que habían estado allí desde el principio. Habían testigos oculares que vieron estos milagros, estos señales. Habían testigos oculares que vieron Cristo ser crucificado, ser sepultado. Y habían testigos oculares que lo vieron resucitar entre los muertos. Lo vieron vivo. They saw him alive, and they saw him alive. Y tanto creían estos testigos oculares que muchos de ellos fueron encerrados en la cárcel. Otros fueron torturados. Muchos los mataron por el evangelio de Jesucristo. Pero nada de eso pudo detener la iglesia de anunciar las buenas nuevas, que Dios nos ama, que vino Cristo Jesús a salvarnos, a rescatarnos. Oh, let's give him praise. Gracias, Dios Padre. Thank you, Lord. Hay gente: si veo un milagro voy a creer. ¿Suceden milagros? Sí. ¿Y creen? No. Oh, si Dios me hablara, entonces voy a creer. Dios nos está hablando esta noche. Tenemos la palabra de Dios. Dios nos ha estado hablando por las escrituras. Tenemos a Jesucristo. Dios nos está hablando y todavía no creen. Oh, si Dios es real, ¿por qué no viene? If God was real, why doesn't he show himself? ¿Por qué no se muestra? O se mostró. Es más, vino. Cristo Jesús vino. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesus came. Oh, pero aún así todavía no creen. Como dice uno por acá, estos ni creen en la luz eléctrica. They don't even believe in the electric light. Les dice: ¿quién dices tú? Esta noche nosotros luchamos con esta pregunta. Lucas capítulo 9, versículo 20. Y les dijo: ¿vosotros quién dices que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, ¿qué es lo que dijo? ¿El Cristo de quién? De Dios, el Cristo de Dios. ¿Quién dices tú? What do you say?
Cristo de Dios, Cristo. Jesucristo, Cristo Jesús. El Espíritu de Cristo. Vas a la iglesia. ¿Qué iglesia vas? Voy a la iglesia del pueblo. ¿Qué tipo de iglesia es? Es una iglesia cristiana, right? Christian church. ¿Cómo nos dicen a nosotros? Cristianos. ¿Qué significa Cristo? Pero por eso vienen a la iglesia del pueblo. Cristo, palabra griego, it's a Greek word. Y viene de raíces griegos. En hebreo la palabra era Mesías. Mesías, Cristo. Pero lo que quiere decir el ungido, the anointed. La palabra de Dios muestra que en el Antiguo Testamento habían 3 ungidos. Dos más sobre todo, pero muestra que había otro más. En una ocasión muestra la palabra que había un profeta que era ungido. Y hay otros versículos que apoyan que los profetas eran ungidos. Los sacerdotes eran ungidos. Y los reyes eran ungidos. Parte de esperar el Mesías, parte de esperar el Cristo, parte de esperar al ungido es que esperaban uno que era mayor que el profeta Moisés. Parte de esperar al ungido es que nosotros en Jesucristo tenemos a alguien mayor que el profeta Moisés, que nos da los primeros 5 libros de la Biblia. Parte de nosotros entender quién es Cristo es que no solamente tenemos un sacerdote, no solamente tenemos un sumo sacerdote, sino que nosotros tenemos un sacerdote mayor de todos los sacerdotes en Cristo Jesús nuestro Señor, en Jesus Christ our Lord, que no solamente vino a ofrecer el sacrificio delante de Dios, sino que Él mismo fue el sacrificio ofrecido a Dios. No solamente tenemos nosotros uno mayor que los profetas, uno mayor que los sacerdotes, el otro que era ungido eran los reyes. David fue ungido 3 veces. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, quien es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él es soberano y no hay nadie mayor que Él. There's no one above Him. Le dice aquí, tú eres el Cristo de Dios. En Mateo 16, Mateo graba misma historia, esta misma porción. Y viene Cristo y pregunta, ¿quién dice usted? Who do you say? Y dice el versículo 15, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, y de aquí le dice, el Hijo del Dios viviente. Ya sabemos qué quiere decir Cristo, pero ¿qué quiere decir Hijo del Dios viviente? Hijo del Dios viviente, ya se los expliqué, quiere decir que Él era igual a Dios. ¿Pero cuántos dioses sirvemos? Uno. ¿Qué es lo que decía Jesús? Cuando Él dice, Pedro aquí le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, lo que le está diciendo es que tú eres Dios. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Immanuel, Dios con nosotros. El Señor, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Todo esto para decir la misma cosa, que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. La semana pasada, hablando del Espíritu Santo, hablaba un poquito de la Trinidad. Vamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 3 en 1, 1 en 3. ¿Cómo puede eso ser posible, pastor? I don't know, yo apenas pasé álgebra y quieren que les explique esto, ¿verdad? Pero vemos aquí, estamos viendo. Ahora mira lo que dice Jesucristo. 17.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Dónde está el Padre? Que está en los cielos. O esta noche tú vas a salir de aquí. ¿Quién es Jesús? Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, sumo sacerdote, el Emmanuel, Dios encarnado, la imagen del Dios invisible. Muéstranos del Padre. ¿Y qué dijo Jesús? Tanto tiempo tienen que estar conmigo y no sabes que a conocerme a mí es a conocer al Padre. Pero tenemos que entender que esto no es revelación superficial. Que un periódico me lo dijo. No. Esto viene del Padre. Dios te lo está revelando. Dios te lo está enseñando. Dios te lo está mostrando. Y es tiempo que nosotros vivemos de acuerdo con esto. It's time that we live according to this. La respuesta de quién es Jesús. Dios Padre, yo te doy gracias por el privilegio de estar con tu pueblo y una vez más a compartir tu palabra. ¿Quién decimos nosotros quién es Jesús? Gracias por revelarnos la verdad. Confesamos con nuestra boca: Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo, el Mesías, tu Hijo, Dios Padre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Oh, gracias por la salvación que tenemos en esto, por la sanidad que tenemos en esto y por las bendiciones que tenemos en esto. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo así. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.